tardes, amigos. El aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook, siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante sobre la enfermedad del hígado graso, que representa la causa más común de enfermedad hepática crónica en todo el mundo. Para lo cual tenemos como invitada, experta en el tema, a la doctora Liz Tuapanta, gastroenteróloga y hepatóloga, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e Investigación Clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Ciudad de México. También tenemos en la coordinación de preguntas y respuestas al doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director de Amigos del Hígado. Y también pues es parte de la Clínica RMD de la Ciudad de México. Y pues le dejamos la palabra al doctor Jorge Luis Po, que es quien coordina todo este evento. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, Hortensia. Pues feliz de estar en una nueva sesión de nuestra aula educativa. Les comento que cada mes preparamos un programa que es como un proyecto que aborda un tema fundamental de actualidad. Y en el tema de las enfermedades hepáticas, recordarán que el mes pasado abordamos el tema del daño hepático por alcohol. Y casi siempre tenemos muy presente el apoyo a los pacientes con hepatitis virales, particularmente con hepatitis viral C. Sin embargo, en esta ocasión nos hemos percatado que tenemos que abordar la patología que se ha convertido, pues para muchos, en la número 1 en afección del hígado, que es esta llamada esteatosis o hígado graso, que puede progresar a diversos escenarios. Y por ello, tuvimos la suerte de contar con el entusiasmo de Liz Tuapanta, egresada, como bien se dijo, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, formada como internista, como gastroenteróloga y hepatóloga, de manera que es un gran gusto que esté con nosotros Liz. Y bienvenida, Liz, te dejo la palabra para la siguiente ponencia. Y les invito a todos a que preparen preguntas o comentarios para aprovechar a nuestra ponente al final de la presentación. Bienvenida, Liz. Muchísimas gracias, doctor Po. Hortensia, un gusto estar con ustedes y acompañarlos la noche de hoy. Si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla, ¿ok? Perfecto. Perfecto, creo que estamos ya todos listos, ¿cierto? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es enfermedad por hígado graso no alcohólico o enfermedad por hígado graso metabólico, como se lo está denominando últimamente, y cuáles son las lecciones que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, vamos a empezar con un pequeño caso clínico, algo bastante frecuente en consulta. Por ejemplo, un hombre de 60 años que acude con alteración en las pruebas de funcionamiento hepático. Él tiene antecedente de hipertensión arterial, por lo que consume losartán 50 miligramos por día. Además, ha sido diagnosticado con intolerancia a carbohidratos, por lo que utiliza metformina 850 miligramos cada 24 horas. Tiene antecedentes familiares ya de un padre con diabetes y enfermedad vascular cerebral. Todas las otras causas secundarias de enfermedad hepática se han excluido y a su examen físico tiene un índice de masa de 36, lo que lo catalogaría ya en obesidad. Cuando revisamos sus laboratorios, observamos que su glucosa en ayuno aparentemente estaría en rangos normales, su hemoglobina glicosilada está bajo control. Sin embargo, ya tenemos alteración de valores de ALT-ACT un poquito elevados, y también algo que nos llama muchísimo la atención es su perfil de lípidos con triglicéridos, LDL y HDL con valores fuera del rango esperado. Pero otro escenario que podemos tener es un paciente aún más joven, una mujer de 34 años, que tiene como antecedentes triglicéridos elevados desde la adolescencia,
ha desarrollado ya cuadros de pancreatitis, por lo que ha requerido pancreatectomía y esplenectomía. Tiene diagnóstico de hipertensión con preeclampsia a los 29 años durante su primer embarazo. Ningún familiar ha presentado enfermedad hepática, no consume alcohol. Al examen físico tiene un índice de masa corporal normal. Sin embargo, a la palpación se observa un hígado grande, sin datos de cirrosis. Y en sus estudios de laboratorio observamos igual valores de triglicéridos cerca de 3.500, recordemos que el valor normal es de 150, un HDL bajo y elevación en las pruebas de funcionamiento hepático. Afortunadamente, esta paciente se había realizado ya una biopsia hepática en la que se encontró macroesteatosis severa, inflamación portal moderada, datos de balonización y presencia de cuerpos de Mallory-Denk, junto a ya datos de fibrosis a los 34 años. Entonces, cuando hablamos de esto, necesitamos entender qué es el hígado graso. Y este se define como la acumulación excesiva de grasa hepática asociada a resistencia a la insulina. Y esta acumulación excesiva se considera cuando tenemos esteatosis o grasa dentro de los hepatocitos por arriba del 5%. Y esta se puede determinar, como en el ejemplo que les presentaba, por una biopsia hepática o a través de estudios no invasivos como la fracción de grasa de densidad de protones, que sería una resonancia magnética que puede cuantificar por arriba del 5.6%. Entonces, sabemos que el estimado de la prevalencia a nivel mundial de hígado graso se encuentra por arriba del 26%. Por ejemplo, diferentes estudios alrededor del mundo han planteado que en países sudamericanos puede ser de hasta el 31%, en países como en Estados Unidos puede ser del 24%. En un estudio publicado del Dr. García Juárez se estimó en pacientes de check-up una prevalencia superior al 25%. Con todo esto, sabemos también que existen factores que se han asociado a la presencia de hígado graso. Y en este caso, la presencia de obesidad y sobrepeso es importante. Aquellos pacientes que ya tienen obesidad tienen un 50.4% más de prevalencia de hígado graso, a diferencia de aquellos pacientes delgados en los que la prevalencia de esta enfermedad es apenas del 16%. Sin embargo, el que sea delgado un paciente no excluye el que pueda tener hígado graso. ¿Y qué sucede en la población general o a nivel global? Sabemos que a través del tiempo los datos han ido cambiando tanto en países como Corea, Taiwán, India, Israel, China o incluso Italia. Desafortunadamente, México es uno de los países que tiene una mayor tasa de obesidad y diabetes en el mundo. En diferentes estudios lo que se ha visto es que como forma y se relacionen todos, aquellos pacientes que son obesos, que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30, tienen una asociación con esta enfermedad. ¿Y qué sucede en México? ¿Cómo han sido los cambios en las tendencias en México en relación a los trasplantes hepáticos y a la enfermedad hepática? Este es un estudio recientemente presentado en el Liver Meeting de parte del equipo del Dr. García Juárez, y lo que observamos a lo largo de los años del 2000 hasta el 2019 es que esta enfermedad, que sería el hígado graso metabólico o anteriormente catalogado como de una etiología criptogénica, ha ido aumentando con los años. Y esta relación se aprecia principalmente en las mujeres, a diferencia de los hombres. Entonces, estos cambios en la etiología nos van a hacer tener que tomar decisiones a largo plazo e inclusive en cuestiones de salud pública. Pero como les mencionaba, esta enfermedad no es exclusiva de pacientes con obesidad. También se puede presentar en pacientes delgados y la prevalencia en este tipo de pacientes, por ejemplo en México, se ha estimado tan alta como del 69.8%. En Estados Unidos puede ser del 43% y en otras partes del mundo puede encontrarse entre el 30 al 70%, por lo que no es nada despreciable. Pero si a nosotros nos preguntan en qué impacta esto o cómo me puede afectar a mí este diagnóstico, imaginemos que tenemos 100 pacientes con hígado graso y durante un lapso de 20 años, 5 de ellos desarrollarán cirrosis o una enfermedad avanzada del hígado con fibrosis. En 5 o 10 años, estos pacientes, 2 o 3 tendrán una descompensación y a largo plazo, en 1 a 5 años, 1 o 2 de ellos van a tener una muerte asociada a una enfermedad hepática o van a requerir un trasplante. Si lo vemos en este porcentaje, la verdad es que decimos, pues, 1 de cada 100 pacientes no es un número tan alto. Sin embargo, si consideramos que la prevalencia de enfermedad por hígado graso se encuentra por arriba del 60%,
Estamos hablando de varios millones de personas que eventualmente van a tener una enfermedad hepática asociada a esto. También sabemos, por otro lado, que hay ciertos pacientes que van a tener cierto grado de fibrosis, pero nunca van a desarrollar cirrosis o complicaciones hepáticas y van a fallecer por una causa no hepática. Puede ser esta diabetes, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria. Entonces, también este tipo de variantes se tienen que evaluar y empezar a asociarse en este tipo de pacientes. Pero cuando hablamos de esta enfermedad que es del hígado graso no alcohólico conocido con la terminología del momento, sabemos que tenemos dos variantes importantes, aquella en la que tenemos únicamente grasa de forma aislada o aquella en la que tenemos grasa e inflamación, que se conoce como la esteatohepatitis. ¿Por qué nos preocupa esta parte? Porque estas dos fases son intercambiables, es decir, varios pacientes pueden pasar de una fase en la que tienen inflamación con las medidas adecuadas a únicamente tener esteatosis o disminuir la cantidad de esteatosis que tengan en el hígado. Si hacemos un rastreo únicamente por la presencia de grasa en los pacientes, hasta un 75% de la población puede tenerlo. Pero aquello que nos importa, que es la inflamación, que es uno de los condicionantes para que progrese esta enfermedad, puede ser mucho mayor. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque finalmente, aquellos pacientes que tienen únicamente presencia de grasa sin inflamación tienen un riesgo mucho menor de progresar hacia cirrosis o la inflamación. Pero aquellos pacientes que tienen esteatohepatitis, que es un porcentaje menor, cerca del 20 al 25%, si sumamos otros factores metabólicos, también tienen un mayor riesgo de progresión a enfermedad caracterizada por cirrosis. Y estos factores que nos van a hablar de la progresión de la fibrosis pueden ser la presencia de diabetes o resistencia a la insulina, la presencia de hipertensión, la ganancia de peso o las alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Y se ha visto que en estos pacientes el riesgo de muerte está incrementado no solamente por la enfermedad hepática, sino porque desarrollan más factores de riesgo cardiovascular, tienen una progresión más rápida a tener una malignidad probablemente asociada al hígado y otro tipo de enfermedades asociadas al hígado. ¿Y qué hemos visto en los últimos años? También sabemos que el índice de masa corporal ha cambiado en los pacientes. Este índice de masa corporal, a partir de los 18 años, en diferentes décadas se ha visto que se ha ido incrementando. Por ejemplo, en los hombres, entre el 91 al 93, a comparación de aquellos entre 2011 a 2013, se ha visto que existe un incremento aproximadamente como del 10%, mientras que en las mujeres, igual en los mismos años evaluados, también se ha visto que tenemos un mayor índice de masa corporal en la población. Eso significa que eventualmente el que la población esté un poquito más rellenita va a hacer que también tengan progresión hacia la enfermedad hepática. Pero sabemos que la enfermedad hepática puede ser heterogénea y esto es lo que se ha empezado a investigar en diferentes años. Y sabemos que el paciente que tiene obesidad mórbida, que tiene diabetes, es como siempre fue el blanco de investigación, el blanco de la enfermedad. Pero hoy en día sabemos que los pacientes delgados pueden tener esta enfermedad, pero también existe la enfermedad hepática asociada a desórdenes de lípidos, como el segundo caso que les comentaba. Y cuando hablamos y buscamos la prevalencia de hígado graso en pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, si esta se hace por estudios de imagen, se puede encontrar que los pacientes que tienen diabetes tipo 1 van a tener una prevalencia de hasta un 8.8, pero cuando empiezan a utilizar insulina, que nos hablaría de una mayor descompensación metabólica, aquellos que utilizan insulina por primera vez tienen una prevalencia de hasta el 76% de hígado graso. Eso nos habla del componente metabólico que tiene ya esta enfermedad en relación a la diabetes con hígado graso. ¿Y qué sucede si evaluamos esto a través de alteraciones de pruebas de funcionamiento hepático? También sabemos que las pruebas de funcionamiento hepático en aquellos que ya tienen diabetes también se van a encontrar alteradas, y esto inclusive en aquellos que tienen sensibilidad a la insulina o resistencia a la insulina en tejido adiposo. Y si comparamos por diferentes métodos de imagen en aquellos con diabetes y sin diabetes la presencia de hígado graso, sabemos que van a tener los pacientes diabéticos mayor alteración de valores de transaminasas. Se puede observar presencia de esta enfermedad tanto en tomografía como en ultrasonido, y también se va a encontrar una mayor prevalencia a través de métodos no invasivos como FibroScan o la resonancia magnética.
Y algo que nos importa, que es lo que condiciona la progresión de la enfermedad, o sea, la fibrosis, en pacientes con y sin diabetes también sabemos que la fibrosis avanzada, sea evaluada por FibroScan o elastografía o por un marcador a través de sangre, que es el FibroTest, también es mayor esta fibrosis en pacientes con diabetes. Entonces, ya sabemos que es una enfermedad que tiene diferentes asociaciones metabólicas, pero también algo que es importante es que esta enfermedad es tan variable que puede asociarse a un hígado graso con valores de laboratorio normales como valores anormales. Desafortunadamente, las pruebas de funcionamiento hepático no son un marcador temprano de la misma. Inclusive, si se evalúa la presencia de hígado graso con las alteraciones de pruebas de funcionamiento normal y anormal, encontramos que las pruebas de funcionamiento hepático pueden ser normales incluso en pacientes que ya tienen inflamación, que ya tienen hepatocitos que están rellenitos de grasa que se balonizan, o en aquellos que ya presentan incluso fibrosis pericelular. Entonces, el tener unas pruebas de funcionamiento hepático normales no excluye esta enfermedad. Y algo que hemos visto en los años es que también hay pacientes que tienen una progresión muy lenta de la enfermedad. Son aquellos pacientes que en el lapso de 20 años pues van de un grado 1, grado 2, grado 3 y no progresa más allá la enfermedad hepática, mientras que tenemos otros pacientes que por diferentes marcadores genéticos o metabólicos pueden realizar una progresión muy rápida. Nosotros los llamamos progresadores rápidos, en los que esta lesión asociada al hígado puede tomar menos tiempo. El tiempo aproximado o estimado desde que uno adquiere esta enfermedad hepática hasta que desarrolla las complicaciones mayores se podría estimar aproximadamente en 20 años o en 7 años por cada etapa de fibrosis. ¿Y qué se sabe de esta asociación con hígado graso y cirrosis? Pues se ha visto que aquellos que tienen inflamación, que es la parte importante, tienen un riesgo mucho mayor de tener cirrosis. Se considera que puede ser de hasta 21.67 veces más. Y también el saber que un paciente tiene ya diabetes puede predecir el que tenga cirrosis o que finalmente desarrolle un carcinoma hepatocelular, que sería una neoplasia asociada a esta enfermedad hepática. Y cuando hablamos de esta neoplasia, sabemos que igual la inflamación es un marcador importante. Sin embargo, el mero hecho de tener hígado graso puede conducir a que un paciente tenga esta neoplasia, y eso es parte de los factores que se están investigando últimamente para intentar saber qué pacientes tienen más probabilidad de desarrollarlo o no. Y aparte de eso, nos habíamos quedado en unos inicios únicamente enfocados en la enfermedad hepática, pero dejábamos de ver todo lo que está a nuestro alrededor. Últimamente, en los que ya se empezó a abrir un poquito más la visión de los hepatólogos, de los internistas y los gastroenterólogos, observamos que la enfermedad hepática puede venir únicamente con complicaciones hepáticas, pero también puede presentar complicaciones cardiovasculares o extrahepáticas, y estas son importantes porque tenemos como órganos principales o blancos el corazón o el riñón. Una de las evaluaciones que se hacen en estos pacientes es la presencia, por ejemplo, de aterosclerosis subclínica, y esto lo hacemos a través de la medición del grosor de íntima media carotidia en los pacientes que tienen hígado graso contra otro tipo de pacientes controles, y se ha visto que aquellos que tienen esteatosis tienen un mayor grosor de la carótida en un estudio de ultrasonido. En mi tesis de maestría, en la que realizamos y evaluamos la presencia de aterosclerosis subclínica en pacientes sanos, se observó que hasta un 60% de pacientes podían tener factores de riesgo para enfermedad cardiometabólica, pero también la edad es un factor importante para este desarrollo de la enfermedad carotidia. Y todo esto se ha visto que puede estar asociado a diferentes marcadores inflamatorios, por ejemplo, FGF21, que va a actuar en diferentes vías metabólicas, tanto para enfermedad coronaria, para enfermedad miocárdica, para hipertensión cardíaca y para lo que se conoce como cardiomiopatía del diabético. Entonces, como pueden ver, estos marcadores inflamatorios también tienen un componente metabólico importante. Pero aparte de eso, también se ha visto que puede alterarse la grasa que existe, el tejido graso se vuelve un tejido graso metabólicamente disfuncional, y también se puede alterar, por ejemplo, las características epiteliales tanto en intestino como en la parte hepática.
Y si evaluamos la presencia de estenosis o sea esta producida por la acumulación de grasa en alguna arteria coronaria, en aquellos pacientes que tienen enfermedad del hígado, se puede observar hasta en un 85% de pacientes. Eso nos hace pensar que es muy probable que estos pacientes próximamente requieran no solamente el screening de la parte de hígado, sino también eventualmente un screening metabólico liderado por un cardiólogo, por un internista, para intentar prevenir efectos a largo plazo. Entonces, algo que es importante es que, como dicen en diferentes situaciones, cada quien o cada uno de los médicos debe dejar de ver las cuestiones desde su trinchera y debemos empezar a hablar entre nosotros en todos los médicos que atienden a este paciente, o necesitamos un médico que tenga una visión integral de estos pacientes para que podamos cambiar el paradigma. Es decir, debemos dejar de ver solamente al paciente como que no tiene nada más y es solo obeso, entonces no hay tanto problema. Pero la obesidad se puede asociar a hipertensión, se puede asociar a enfermedad vascular cerebral, se puede asociar a diabetes, y todo este componente puede estar dentro de nuestro elefante, que sería la enfermedad por hígado graso metabólico. Desde hace varios años se ha planteado que este término de enfermedad hepática asociada a hígado graso no alcohólico debería tener un ajuste en la nomenclatura, y es tanto así que desde su descubrimiento en 1845, durante varios años, las diferentes sociedades americanas y europeas han intentado hacer un cambio del mismo, y uno de estos cambios se debe a una visión negativa a lo que se asocia no asociado al consumo de alcohol, a diferentes estigmas que puede tener esto en el diagnóstico de un paciente, ya que por sí el hecho de mencionar la palabra alcohol puede hacer que un paciente que no beba se sienta sensible, agredido, cuestionado con relación a sus prácticas, y esto especialmente es importante en aquellas cuestiones culturales o religiosas donde el alcohol no es algo bien visto. Es por eso que se ha empezado a plantear su cambio hacia una enfermedad metabólica, más que una enfermedad asociada al no consumo de alcohol. Y se ha visto que en esta enfermedad contribuyen en diferentes proporciones varias situaciones, sean los factores ambientales, donde uno vive, lo que uno come, la cantidad de ejercicio que uno hace, la predisposición genética, aquellos genes con los que nacemos o que ya nos fueron heredados por nuestra familia, y las características propias del síndrome metabólico. Entonces, esto ha llevado a que exista diferentes patogénesis de esta enfermedad metabólica y que nos centremos un poco más en lo que es la disfunción metabólica. Tanto es así que tenemos una relación propuesta entre el hígado y la absorción de carbohidratos, la absorción de triglicéridos, que se produce a través de duodeno y también que van a ser excretados finalmente por el ilion terminal. Pero otros órganos que son importantes son páncreas, que estaríamos hablando de enfermedades como diabetes, la disfunción del tejido adiposo, es decir, la obesidad, cómo se manifiesta esto y cómo interviene el cerebro en esta situación, qué disregulación metabólica tiene, y también qué sucede con la pérdida de músculo y la ganancia de tejido graso. Con todo esto, sabemos que hoy en día tenemos que individualizar a cada paciente. Todavía no estamos en el punto de tener medicina de precisión, pero sí podemos considerar cómo afectan cada uno de estos factores a nuestros pacientes. Mi paciente tiene más afectación de factores ambientales, es decir, todo esto está asociado a la falta de ejercicio, a la dieta, al sedentarismo, o más bien es una relación en la que la genética tiene el tener la deficiencia de algún gen, el tener alguna enfermedad que pueda alterar el metabolismo de los triglicéridos, el tener algún gen que me predisponga a tener diabetes, o el tener algún gen en el que me predispone a tener alguna alteración neuromuscular, hace que yo tenga un menor metabolismo de los triglicéridos, colesterol, y eso contribuye a que tenga más hígado graso. O en realidad es una relación equiparable. Tengo un poco la culpa yo por los factores metabólicos a los que no puedo controlar, los factores de ambiente, pero también ya traigo una carga genética de predisposición, un papá diabético, madre con diabetes, alguien con enfermedad cardiovascular, alguien que tuvo un infarto. Entonces, todas esas condiciones deberán ser evaluadas en cada paciente y cada una de ellas deberá tener un peso para saber cómo vamos a manejar a nuestro paciente. Y este paradigma se ha visto y se ha propiciado el cambio porque en individuos delgados resulta
que los contribuyentes metabólicos son importantes. La diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad central, aunque el paciente no esté en un índice de masa corporal elevado, son importantes. Y se ha visto que, por ejemplo, diabetes, aún en pacientes delgados, puede tener una prevalencia del 12%, la dislipidemia puede ser hasta del 52%, la hipertensión hasta del 37%, y la obesidad se puede presentar hasta un 42%. Entonces, eso de que el índice de masa corporal esté normal, no tenga obesidad, no es equivalente a tener un estado de salud adecuado. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos al hacer esta distinción? Es poder poco a poco crear algo que se llama medicina de precisión o medicina personalizada. Es decir, encontrar el tratamiento correcto para el paciente correcto en el tiempo correcto. Es decir, poder diagnosticar a tiempo, predecir el riesgo de la enfermedad y a cada uno de estos individuos con estos factores diseñarle un plan de cuidado para prevenir o detectar estas enfermedades de forma temprana. Es lo que decimos, si puedo diagnosticar al paciente en una fase en la que no tiene fibrosis, en la que todavía tiene diabetes, en la que todavía se puede realizar un control estricto, es muy probable que no desarrolle la enfermedad hepática, pero todo depende de una detección temprana y de educar adecuadamente a la población. Entonces, este cambio de terminología lo que ha propuesto para los diferentes médicos es un ajuste en los criterios diagnósticos. Es decir, ok, por cualquier razón, independiente, sea un check-up, sea un estudio por alguna enfermedad hepática, sea algún estudio por un requisito para el trabajo o por un control estándar, si me detectan esteatosis hepática y tengo diabetes, según los criterios internacionales, lo más probable es que tengan una enfermedad hepática asociada a hígado graso. Pero si tengo esteatosis en el ultrasonido, soy delgado, tengo un índice de masa corporal menos de 25, o en el caso de la población asiática, menos de 23, y tengo más anormalidades metabólicas, aguas. Este es un paciente que probablemente tiene una enfermedad metabólica. ¿Y cuáles son estas anormalidades que debemos tener en cuenta? El índice de masa corporal, la obesidad abdominal. ¿Cómo se determina esto? Pues es muy sencillo, a través de la circunferencia de cintura. Si esta es mayor de 88 centímetros de mujeres y mayor de 102 centímetros en hombre, pues cuidado, estamos muy cerca de tener esta anormalidad metabólica. Si hemos tenido hipertrigliceridemia por arriba de 150 miligramos por decilitros o en su defecto ya nos empezaron tratamiento en algún momento de nuestra vida, si tenemos un HDL menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres o ya recibimos tratamiento para si tenemos una presión arterial sistémica por arriba de 130/85 o tengo tratamiento, si tengo familiares que han tenido diabetes y o hipertensión, cualquiera de las dos o una de las dos, si ya en algún momento me han dicho que tengo glucosa alterada en ayunas, esto es más de 100 miligramos por decilitros antes de comer, o glucosa 2 horas después de comer entre 140 y 199, o una hemoglobina glicosilada por arriba de 5.7, ya tenemos una anormalidad metabólica. Si tengo un score de OMA de resistencia a la insulina por arriba de 2.5 u una proteína C reactiva de alta sensibilidad por arriba de 2 miligramos por decilitro, ya tenemos anormalidades metabólicas. Recuerden que únicamente se necesitan 2 de toda esta lista para considerar la presencia de enfermedad hepática metabólica. Y obviamente si tenemos sobrepeso u obesidad y tenemos ya esteatosis en imagen, la probabilidad de esta enfermedad es aún mayor. Con todo esto, lo que sabemos aparte es que este tejido graso disfuncional, esa grasita que se encuentra alrededor de nuestro abdomen y en nuestras piernas, se expande y este tejido graso lo que produce es que tengamos un aumento de citocinas inflamatorias de resistencia a la insulina y todo esto finalmente va a producir una cascada de enfermedad metabólica, un estado metabólico persistente que va a afectar no solamente al hígado, sino también, recuerden que el corazón está cubierto de grasita para su protección y esto también produce esteatosis miocárdica e incremento de la grasa pericárdica, pero a su vez el riñón, que también está suspendido en una cavidad donde tiene grasita, va a tener incremento o producirse algo que se llama riñón graso o un incremento de la grasa renal sinusoidal.
todo esto finalmente lo que va a producir es que a nivel hepático tengamos una disfunción entre el almacenamiento de los triglicéridos, de los glóbulos lipídicos y la presencia de esteatosis y una pobre eliminación de los mismos. El hígado es como un banco, le encanta guardar cosas, pero es muy malo para prestar cosas. Entonces guarda mucho la grasita, pero es muy malo para liberarla. ¿Y qué sucede esto en otros escenarios? Pues lo que produce es que tengamos diferentes vías metabólicas para producir resistencia a la insulina, dislipidemia o la presencia de placas de grasa en los vasos, inflamación, estrés oxidativo. También produce que estos pacientes tengan riesgo de tener una mayor coagulabilidad o de tener mayor riesgo de producir trombos y también riesgo de tener hipertensión arterial. Entonces es una enfermedad que no viene sola, que viene acompañada. Y todo esto se traduce en que podemos tener enfermedad cardiovascular, esclerosis de la válvula cardíaca, podemos también tener disfunción cardíaca, hipertrofia cardíaca, se ha asociado inclusive a la presencia de arritmias e inclusive se ha asociado a enfermedad renal crónica. Pero también se ha visto que existe remodelación estructural y disfunción cardíaca en este tipo de pacientes. Entonces, toda esta sencillez que parecía en un inicio de un paciente que únicamente está gordito, que no tiene nada más, dentro del cuerpo produce una alteración de diferentes vías metabólicas que son importantes para nosotros, los médicos. ¿Y qué sucede o por qué se habla de este riesgo genético? Durante varios años se han buscado si diferentes manifestaciones o alteraciones en los genes pueden predecir que un paciente tenga más esteatosis, más inflamación y más cirrosis. Hace muchos años se describió algo conocido como el gen de patatin-like en una de sus variedades, que es el PNPLA3, y se ha visto que cuando está presente se asocia a mayor presencia de alteración de pruebas de funcionamiento hepático, mayor progresión a cirrosis, y esto es importante porque cuando se han hecho estudios en población mexicana, un estudio del doctor Naum llegó a describir una prevalencia de esta mutación en aproximadamente 70% de pacientes. Otros estudios realizados en el instituto describieron una prevalencia entre el 60 a 70%. Entonces, es decir, ya de por sí la genética nos juega en contra en el lugar en el que nacimos y por los ancestros que tenemos. Entonces, con aún más razón, es importante que la población se cuide. Pero este cambio en la terminología nos deja ver que también existen subfenotipos de pacientes o diferentes categorías de pacientes. Es decir, antes nos enfocábamos en la presencia de hígado graso, la presencia de grasita e inflamación, pero hoy en día sabemos que al hablar de un hígado graso metabólico, damos paso a que también tengamos y consideremos el papel de la dieta. ¿Cuál es el papel de la microbiota? Estos organismos que viven dentro de nuestro intestino determinan lo que va a pasar con la enfermedad hepática a largo plazo, son una fuente para tratar a nuestros pacientes o no. También determina otros factores genéticos o de epigenética y nos empieza a abrir un concepto que se conoce como salud metabólica, en la que no es importante únicamente el peso del paciente, sino el cuidar los otros factores metabólicos a su alrededor. Y sabemos que sí, hay variantes genéticas que contribuyen a la enfermedad, pero no causan la enfermedad. Es decir, no podemos echarle la culpa de todo a los genes. Y estos genes se ha visto que pueden asociarse a mayor inflamación, a mayor lipotoxicidad, alteración en la remodelación de las gotitas de grasa dentro de un hepatocito, alteración al metabolismo de glucosa que finalmente podría contribuir a la diabetes, al estrés oxidativo o al catabolismo de los lípidos. Como pueden ver, existen diferentes vías metabólicas que se relacionan y que se alteran y que pueden producir cambios y fenotipos diferentes en los pacientes. No todos los pacientes son iguales. Y tanto es así que en un ensayo presentado en el Congreso Europeo del año pasado, se habló de la posibilidad de crear un score de riesgo poligénico para estadificar el hígado graso. Es decir, tomar una muestra de sangre, valorar los genes que cada uno de nosotros trae en diferentes variabilidades de los genes que se han visto asociadas a enfermedad por hígado graso y crear un puntaje basado en este tipo de genes. Cuando se intentó hacer este análisis, lo que se encontró es que aquellos que tienen estas variantes genéticas pueden presentar ya
dismetabolismo, o por ejemplo en pacientes con diabetes sabemos que los genes van a tener una importancia de hasta 1.6, en pacientes obesos de hasta 2.7 y en pacientes sin fibrosis puede ser de hasta 2 veces. Entonces probablemente los genes tienen un papel, no tienen un papel al que le podamos echar toda la culpa, pero sí son importantes para algunas decisiones. Y tanto es así que, por ejemplo, en algunos ensayos se ha comentado que a lo mejor pacientes que no pensábamos que tenían hígado graso tienen otras causas genéticas que desarrollan o condicionan esta enfermedad. Por ejemplo, en esta serie de pacientes, son 5 pacientes, presentaban características genéticas, por ejemplo, de hipertrigliceridemia, pancreatitis recurrente, cirrosis criptogénica, esteatosis hepática en un paciente no obeso o lo que conocemos como esteatosis en un paciente delgado. Y cuando se hizo un análisis genético se encontró que realmente tenían alteraciones, algunas familiares como la lipodistrofia tipo 3 o tenían hipobeta-lipoproteinemia o alteraciones en el complejo mitocondrial. Es decir, ya tenían alguna manifestación genética que contribuyó a la enfermedad. Y este dato lo que hace es que tenemos diferentes implicaciones clínicas en el manejo. Cada paciente se maneja diferente. En el caso de la paciente que les comentaba, aquella que ya tuvo hipertrigliceridemia, que tenía ya pancreatitis, que ya tiene un grado de fibrosis a los 34 años, es una paciente muy joven, cuando se hizo una secuenciación de exomas, se encontró que tenía una mutación en el gen del PPR gamma, y esta mutación lo que predispone es que se rompan las uniones de ADN, y cuando se evaluó la leptina sérica, se encontró que pues estaba muy bajita. Su diagnóstico finalmente fue debido a la mutación de inactivación de este gen y el tratamiento fue muy sencillo. Para ella el tratamiento no fue dieta y ejercicio. Para ella el tratamiento fue administración de leptina recombinante y esto lo que hizo pues es suplementar la enzima que le faltaba y esto lo que hace es que requiera menos insulina, que mejore su lesión metabólica. Entonces, cada paciente es diferente y por eso es importante que sean abordados y estudiados. Pero ¿qué pasa si comparamos estos criterios en la terminología previa, que se conoce como hígado graso no alcohólico, contra la terminología actual o que se está proponiendo para el cambio, que es el hígado asociado a enfermedad metabólica? En uno de los estudios muy grandes que existe, que se conoce como la cohorte de NANGES 3, que es un estudio prospectivo durante varios años de seguimiento, en cerca de 13,000 pacientes con ultrasonido que tenían esta enfermedad, se vio que el 33.2% podrían ser diagnosticados por ultrasonido y con los criterios de enfermedad metabólica hasta un 31% podían ser diagnosticados. Sin embargo, la desventaja de estas dos comparaciones de criterios es que se excluían a los pacientes sin coexistencia de factores metabólicos de que estuviesen delgados. Siempre el hígado graso en pacientes delgados ha sido un tema de discusión y no es nada sencillo su diagnóstico. Y sabemos que hay poblaciones que pueden pasar desapercibidas. Esto de que estoy delgado, nunca he engordado, si bien no hago ejercicio, si he ganado peso desde la adolescencia, son pacientes que al ojo inmediato pueden que no consideren que están enfermos, pero ya pueden traer una alteración metabólica que es importante evaluar. Y cuando analizamos estos criterios, lo que encontramos es que en aquellos que tienen por el diagnóstico por cualquiera de las dos terminologías, son aquellos pacientes que tienen más edad, que tienen un índice de masa corporal elevado, es decir, por arriba de 30, que tienen resistencia a la insulina, que ya tienen otras enfermedades como hipertensión o diabetes y tienen alteración de las enzimas hepáticas. Estos nuevos criterios, por ejemplo, estos de enfermedad metabólica, se han probado y que pueden servir mucho para pacientes jóvenes, varones, que realmente no tienen un perfil metabólico tan alterado, pero puede determinarnos de forma más temprana el grado de fibrosis. Entonces, lo que mencionábamos, actuábamos antes para poder dar un manejo adecuado. Pero también sabemos que el hígado graso no viene solo. Puede acompañarse de otras enfermedades, como enfermedad por el consumo de alcohol.
Esta se determinaría como, por ejemplo, el consumo de más de 2 copas de mujeres y más de 3 copas al día en hombres. Todavía no sabemos el efecto claro del consumo por etapas, o lo que nosotros llamamos el binge drinking en inglés, en el que se consume más de 4 bebidas en mujeres en un periodo de 2 horas o más de 5 bebidas en hombres en un periodo de 2 horas. Pero ¿qué pasa si tengo infección por hepatitis C y tengo hígado graso metabólico? ¿Qué pasa si tengo infección por hepatitis B e hígado graso metabólico? ¿Qué pasa si tengo VIH con uso de antirretrovirales e hígado graso metabólico? ¿Qué pasa si tengo una enfermedad autoinmune, no necesariamente hepatitis autoinmune, o si tengo una enfermedad asociada a algún efecto de drogas? Entonces, todo esto nos abre puertas diferentes en los que ya no es una sola enfermedad, sino a lo mejor necesitamos empezar a armar un rompecabezas y ver qué pasa si empezamos a sumar enfermedades. Es mayor la progresión, tenemos más complicaciones, ¿qué va a suceder con estos pacientes? Y ya sabemos, por ejemplo, en el escenario de pacientes que tienen infección por hepatitis B, que si consideramos estos criterios metabólicos, podemos diagnosticar hasta un 62% de pacientes, mientras que si utilizábamos los criterios previos, podríamos detectar en la parte severa, que es la que nos interesaría, un 35.3%. Entonces, a lo mejor este cambio de terminología sea beneficioso para que nos permite llegar a más pacientes, conocer a más pacientes. Por eso es que se está planteando este cambio. Pero cuando hablamos de todo esto, algo que es importante es también poder hacer una detección temprana. Y para esto, tenemos diferentes pruebas que han ido saliendo con el tiempo. Hay pruebas no invasivas que incluyen los estudios de imagen que nos van a ayudar a estratificar el riesgo. Entonces, es importante saber cuándo usarlas, con quién usarlas y qué pasa si, por ejemplo, no estoy en la Ciudad de México, pero estoy en alguna zona lejana, pero tengo la sospecha de que mi paciente puede tener la enfermedad. ¿Cuándo lo derivo? ¿Qué hago con él? El diagnóstico, pues, depende un poquito de las etapas. Aquellos pacientes que tienen esteatohepatitis, es decir, que tienen inflamación, no existe un método no invasivo ideal al momento para que podamos diagnosticarlos, requieren una biopsia. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen un aumento de la acumulación de grasa, esta puede ser diagnosticada por estudios de imagen, tanto es así que en estudios de radiología muchas veces llegan pacientes que nos dicen es que el radiólogo me comentó que tengo hígado graso, o en estudios de tomografía realizados por otra causa también se encontró la presencia de hígado graso, o en algunos escenarios en los que se cuenta con un FibroScan con CAP, se puede determinar la presencia de esta enfermedad. Pero finalmente lo que a nosotros nos interesa es saber qué pacientes tienen fibrosis, quiénes ya tienen cicatrices en el hígado, porque estos pacientes van a empezar a progresar la enfermedad y es importante detener esta progresión. Y esto se puede realizar a través de marcadores, con pruebas muy sencillas en sangre, se puede estimar el riesgo, se puede hacer a través de resonancia magnética o también del FibroScan y finalmente una visión más avanzada o más invasiva sería una biopsia hepática. Entonces, cuando hablamos de las pruebas que serían no invasivas, que se pueden realizar en el consultorio, que las puede realizar el médico de atención primaria, tenemos algunos scores como el FIF4 o el NALF score, el NALF Fibrosis Score. Estos varían un poco en los parámetros que miden. Algunos nos piden únicamente la edad, los valores de transaminasas, plaquetas, mientras que otros nos piden también el índice de masa corporal, valores un poquito más específicos como albúmina o la presencia de resistencia a la insulina o diabetes. Estas son fórmulas matemáticas que se pueden utilizar. Son aplicaciones que los médicos pueden tener acceso en forma de aplicaciones muy sencillas para poder realizar el cálculo. Inclusive muchas de ellas se pueden hacer cálculos a mano. Y lo que nos ayuda es a determinar la probabilidad de fibrosis. Sabemos que si un paciente tiene una probabilidad alta de fibrosis, estos scores son muy buenos para discriminarlos. Si tienen una probabilidad muy baja, son muy buenos para discriminarlos, pero tienen un rango gris en la que les cuesta todavía un poquito de trabajo. Son scores, no son perfectos y pues necesitan la adecuada interpretación por parte de un médico que está entrenado para hacerlo. Cuando hablamos de estos parámetros del score de fibrosis de hígado graso o el FIF4, que es otro de los scores, el FIF4 también involucra
ciertos puntos de corte. Y, por ejemplo, un FIB4 por arriba de 2.67 nos habla de que puede existir fibrosis y su valor predictivo positivo en las poblaciones puede ser de hasta el 80%. Y el NAL Fibrosis Score puede predecirnos fibrosis por arriba de 0.67. Y este es un valor predictivo positivo de 82. Hay que recordar que los diferentes estudios son datos que dependen de cada población. Entonces, es importante, nosotros estamos terminando uno de nuestros artículos de evaluación en el que probamos qué sucede con estos scores en pacientes que tienen baja probabilidad de tener enfermedad hepática y cómo cambian los puntos de corte en los mismos para población mexicana. Pero sabemos que independientemente del modelo que utilicemos, muchos de estos biomarcadores o de estas evaluaciones en sangre nos van a ayudar a diagnosticar fibrosis avanzada, tanto en pacientes sin diabetes como pacientes con diabetes. Entonces, dependerá de cada uno de los médicos elegir el mejor marcador para cada paciente. ¿Y qué pasa con FibroScan? FibroScan es un estudio que se desarrolló en Francia para detectar la licuefacción que existía dentro de los quesos, es decir, para saber si un queso estaba ya maduro y podía salir al mercado o no. Así es como empezó la detección de la grasita. Y pues obviamente un queso ya saben que contiene mucha grasa. Y alguien tuvo la idea de pensar, ¿qué pasa si hacemos eso en un órgano que puede tener una cantidad de grasa? Y así es como nace la idea de FibroScan. FibroScan en un inicio detectaba únicamente fibrosis. Hoy en día tiene un programa que se llama CAP, que nos ayuda a cuantificar la cantidad de grasa en el hepatocito. Y cuando nosotros evaluamos en pacientes que tienen esteatohepatitis, sabemos que la rigidez hepática va a aumentar a medida que tenemos una mayor cantidad de grasa. Entonces, FibroScan es un estudio muy útil, puede servirnos. Sin embargo, es muy bueno igual en los extremos, cuando no tenemos fibrosis o cuando tenemos fibrosis avanzada. Todavía le cuesta un poquito diferenciar en los estadios intermedios. ¿Cómo aplicamos nosotros esto en la práctica clínica? Pues tenemos que considerar a cada paciente, el riesgo individual, ver si es que es un paciente que tiene un diagnóstico de hígado graso, calcular los diferentes scores y dependiendo del riesgo del paciente decidiremos quiénes sí ameritan que se realicen un FibroScan, quiénes pues realmente no lo necesitan y qué va a pasar con estos pacientes de forma posterior. Entonces sabemos que si es un paciente que tiene riesgo bajo para hígado graso o que su grado de fibrosis es leve, realmente los consejos de estilo de vida y el trato de los factores de riesgo metabólicos van a ser importantes, pero es un paciente que no se puede perder al seguimiento. Es importante que en aproximadamente 2 a 3 años se vuelva a hacer un restadiaje de la enfermedad. ¿Qué pasa si es un paciente que tiene ya cirrosis? En este tipo de pacientes ya hay que hacer una terapia dirigida. Y si es un paciente que tiene cirrosis, ver si tiene varices esofágicas y hacer el manejo ya del paciente cirrótico. Pero ¿qué pasa si es un paciente que está en el riesgo intermedio? Es importante considerar la biopsia de forma temprana en estos pacientes y dependiendo de sus hallazgos, hacer una terapia dirigida para esta enfermedad. ¿A quiénes les vamos a hacer biopsia? Pues serían aquellos pacientes que están obesos, que tienen hipertensión, que tienen alteración de triglicéridos, aquellos pacientes que tienen diabetes, que tengan más de 55 años y que ya tengan alteración de pruebas de funcionamiento hepático y plaquetas o albuminas bajas. También se debería considerar la biopsia hepática en aquellos pacientes que entran a una cirugía de vesícula, una colecistectomía, o que van a ser candidatos a una cirugía bariátrica, ya que se ha visto que en este tipo de pacientes por cirugía metabólica se puede hacer el diagnóstico ya de una enfermedad hepática cuando la indicación para la cirugía fue otra. Y es importante que sepamos que la biopsia nos ayuda también a excluir otras causas de enfermedad hepática, como enfermedades autoinmunes, alfa-1-antitripsina o sobrecarga de hierro, y más que nada nos permite establecer el grado de fibrosis de forma temprana. Sin embargo, pues no es algo que se considere a la ligera, se debe platicar ampliamente con el paciente, tenemos que tener el entendido de los riesgos y beneficios que puede tener y también sabemos que es un procedimiento que puede tener un costo importante y no asequible a todas las personas.
Pero ¿por qué nos importa todo esto? Porque sabemos que aquellos que tienen inflamación eventualmente van a progresar a lesión hepática. Entonces, en el lapso de 15 o 20 años, son pacientes que necesitan tener algún tipo de manejo. No pueden perderse o abandonarse al seguimiento con su médico. Es por eso que aunque estemos en una época de pandemia, es importante que mantengamos la actividad física, que mantengamos los cuidados de la dieta. Es un poquito más difícil porque estamos todo el tiempo encerrados con el refrigerador cerca, con el antojo cerca, la oficina en casa. Entonces, en este tipo de pacientes, con este diagnóstico, es muy importante controlar esa situación, hacer ejercicio, programas de yoga, programas de ejercicios en línea. YouTube sería una muy buena opción. No dejar o abandonarnos por esta pandemia a la enfermedad o a las costumbres que teníamos antes del diagnóstico. Y aquellos que tienen esta inflamación, pues por ejemplo, serían aquellos pacientes en los que me importaría mucho hacer el diagnóstico si son pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, que tengan un marcador genético, como les mencionaba, los pacientes latinos o hispanos, que ya tengan alteración en las pruebas de funcionamiento hepático y que ya tengan una alteración en estos scores de fibrosis no invasivo, pues se deberá considerar el riesgo de inflamación y, por tanto, la necesidad de hacer una biopsia. Y sabemos que a mayor mortalidad y mayor grado de fibrosis, es decir, a mayor progresión de la enfermedad hepática, pues la tasa de mortalidad va a ser mayor. Entonces, es importante el diagnóstico temprano de los pacientes, la educación médica, tanto al médico de primer contacto como a la sospecha clínica por cada uno de los pacientes, decir, pues me veo que estoy con un poquito pasadito de peso, ya me dijeron que tengo el azúcar alta en sangre, ya me dijeron que tengo que bajar los carbohidratos, ya tuve o tengo una mamá o un papá que tuvo diabetes o hipertensión. Es importante empezar a crear la conciencia del diagnóstico en nuestros pacientes, porque esto finalmente nos va a permitir a los médicos hacer un diagnóstico de fibrosis avanzada y por ende determinar la fibrosis de forma temprana y parar esta cascada de eventos que pueden llegar a una enfermedad hepática progresiva y que finalmente va a terminar en cirrosis, probablemente en trasplante. Y esto nos abre y nos plantea una puerta diferente. Porque si yo como paciente con una enfermedad hepática de causa metabólica requiero un donador, pero mi donador también tiene una causa metabólica, pues eventualmente se va a complicar un poquito el poder realizar el trasplante, porque finalmente no voy a tener donadores que puedan ser como de características adecuadas o ideales. Entonces también comprometemos la donación de órganos. El hecho de tener que cuidarnos, de considerar nuestra dieta, considerar la actividad física, es importante porque también este tipo de pacientes van a requerir finalmente un manejo avanzado y especializado. Pues con eso doy conclusión a mi plática del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, para que podamos platicar y conversar entre todos. Aquí estoy ya. Pues muchas gracias, Liz. Excelente, excelente charla. Te han enviado muchos mensajes a través del Facebook de agradecimiento, de saludos. Tienes una gran cantidad de fans. Uno de ellos, muchos insisten, es la doctora Liz Nicole. Les ha encantado mucho tu charla y creo que la han estado siguiendo con mucha atención. Y yo quisiera resaltar este tema y este término que comentó la doctora Tuapanta, que es esto del hígado graso metabólico, para diferenciarlo del hígado graso de origen alcohólico y para diferenciarlo también del hígado graso que a veces ocurre en algunas situaciones de toxicidad por algunos fármacos, ¿no? Entonces aquí está mucho el énfasis del hígado graso metabólico. Fíjate que hay varias preguntas. Yo quisiera entrar con una muy sensible para alguien que tiene incluso 3 preguntas, que es Eduardo o Eddie. Él dice que ¿por qué esta paradoja? ¿Por qué si a él le sale todo normal, incluyendo sus pruebas de APRI, de FIB4 y de NAFO, que son como
como pruebas no invasivas bioquímicas para detectar fibrosis, ¿por qué ya está incluso hasta con varices? ¿Que cómo se explica eso? Y él mismo pregunta que cuánto tiempo se requiere para llegar a la cirrosis, que quiere entender un poco más lo que ha pasado, ¿no? Debemos recordar que los marcadores no invasivos dependen de parámetros de laboratorio. Entonces, si estos parámetros de laboratorio no se encuentran alterados o la alteración es mínima, este score metabólico o numérico, aritmético, es muy difícil que lo detecte. Y debemos recordar que hay esta zona gris. Los marcadores no invasivos son muy buenos en los extremos, en donde no tengo fibrosis o donde tengo fibrosis completamente. En el grado intermedio son muy malos para diagnosticarlos. Por eso es que tienen sus salvedades y tiene que saber interpretarlo alguien que tenga el entrenamiento. Entonces, empezando por ese principio aritmético o numérico, si no existe la alteración del parámetro, va a ser muy difícil que salgan alterados. Por eso es importante hacer estudios en población mexicana con diferentes grados de la enfermedad para que tengamos un punto de corte no asociado a una población caucásica, una población oriental, a una población que no tiene una alteración metabólica probablemente de base o un gen de base que produzca estas alteraciones. Entonces, esa es como una parte de la explicación. Como mencionaba, en cuanto a la segunda pregunta, el tiempo promedio para que se produzca una lesión hepática que llegue a cirrosis es aproximadamente, más o menos, 20 años. Es decir, tuvimos que ser enfáticos en la lesión hepática durante muchos años, pensar que no sucedía nada para que se produzca esta enfermedad. Inclusive, hay varios estudios que han determinado que de un grado 1 de fibrosis a un grado 2 o de un grado 2 a un grado 3 pueden pasar aproximadamente 7 años. No es una regla a rajatabla, puede ser 7 años, más o menos algunos años. Entonces, para que alguien tenga cirrosis, una enfermedad hepática, llevó varios años de evolución. Por eso es importante que si durante 20 años tuvimos la situación ahí, pudimos haber hecho algo antes, cuando el paciente tenía 34, 35, 36 años y no esperarnos a que tenga 60 o 70 cuando ya tiene una fibrosis, cuando ya necesita un trasplante para apenas hacer el diagnóstico. Muchas veces la presencia de un sangrado varicial en urgencias, es tos con sangre o vómito con sangre o las evacuaciones negras con chapopote, son como el primer signo que nos habla o lo primero que vemos y por lo que nos espantamos y llegamos a urgencias, pero para haber llegado a ese punto, 20 años atrás, tuvimos que haber hecho un diagnóstico apropiado, correcto y un cambio de nuestros hábitos. Ok, otra pregunta que surgió de alguien que se puso anónimo es que quedó claro en la charla que a unos sí y a otros no les da la cirrosis y que por ahí se mencionan tales factores varios, pero uno de ellos genéticos. ¿Actualmente existe una prueba genética disponible para que las familias de los pacientes afectados se la puedan hacer, que les pueda predecir que van a tener cirrosis o todavía no está disponible? Todavía no está disponible para el mercado. Existen diferentes ensayos clínicos, existen diferentes grupos, tanto en Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, que están realizando la investigación. Se están apenas empezando a presentar los resultados de la parte genética. Sin embargo, para que yo pueda hacer un diagnóstico, por ejemplo, al nacimiento, tomar una muestra de mi bebé y saber qué va a pasar en los siguientes 20 años, la ciencia avanza muy rápido, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Pudimos ver que podemos desarrollar vacunas, más de 4 vacunas en menos de un año, pero aún todavía nos falta seguir trabajando, investigando y poder hacer estas tecnologías disponibles al público y disponibles a las masas. ¿Por qué? Porque necesitamos que también los médicos y los investigadores estén entrenados en la interpretación. Entonces, eso es importante. Hay que llevar a la par el descubrimiento con la educación. Gracias. Raimundo de Colomupa pregunta, ¿qué ocurre en niños? ¿Ya hay estudios que
que hayan encontrado fibrosis en niños con problemas de hígado graso? Si bien yo soy hepatóloga de adultos y mi área de expertise principalmente son los adultos, ya sabemos que en niños, cuando se evalúan las carótidas o las venas grandes, niños incluso de 2 años que tienen obesidad pueden ya tener riesgo metabólico, es decir, ya tienen placas de ateroma a los 2 años. Inclusive en pacientes que se hacen trasplantes de un mismo hígado, un trocito del hígado va para un niño y la parte más grande para el adulto. En el adulto que tiene diabetes, hipertensión, la progresión a hígado graso es acelerada, mientras que en el niño que recibió exactamente el mismo hígado, sin diabetes, sin hipertensión, sin obesidad, a 1 año de seguimiento, las biopsias de los dos son un mundo de diferencia. Uno ya tiene un hígado infiltrado por grasa, mientras que un niño lo sigue manteniendo normal. Entonces sí, los niños pueden desarrollar enfermedad hepática, por eso es importante el control de la obesidad, la diabetes en los niños, por eso las campañas, por ejemplo, del IMSS de Muévete, Evalúate, porque sabemos que México es uno de los primeros países en obesidad infantil. Es decir, se nos viene una pandemia en los siguientes años para la que probablemente necesitamos acelerarnos o dar pasos acelerados para poder manejarla. Fernando pregunta sobre otros cofactores. Por ejemplo, si hay hígado graso, pero si además hay cigarro, ¿esto es contraproducente o no? Se sabe que el cigarro produce rigidez de la vasculatura a nivel de todo el cuerpo y también desencadena un mayor riesgo de alteraciones de estrés oxidativo, liberación de radicales de óxido libre, alteración en las mitocondrias, es decir, la mitocondria es como el motorcito que está dentro del hepatocito y que es el que permite que un coche arranque. Exactamente sucede con la mitocondria, por hacer una analogía para que nos podamos entender. Entonces, el cigarro produce lesión en estos blancos. Entonces, si eso de que estemos gorditos, que la dieta no nos ayude y que aparte le echemos el cigarro, pues no es como de las mejores estrategias. Sería importante hacer una campaña extensiva también para que el paciente pueda dejarlo. Ok, entonces cigarro no aconsejable en combinación. ¿Y qué pasa, Liz, en el caso de la marihuana, de los porros? ¿Puede fumar la gente porros? Depende, como dicen por ahí, todo depende de la dosis. Okay. Todavía en México no tenemos como una licencia para utilizarlo, todavía se están creando estrategias con relación a pues, la cantidad que se podría utilizar, cuándo es recomendable o no, pero ya sabemos que todo en exceso es malo. Si bien los cannabis y la terapia con cannabinoides es una herramienta útil que se podría utilizar, pues todavía nos falta ver si produce hígado graso, si se asocia hígado graso y si eventualmente va a perjudicar o va a ayudar. Entonces estamos como en estudios todavía. ¿Y qué hay en el caso del alcohol? ¿Sumar alcohol para ayudar a proteger del hígado graso? ¿Esto es una confusión que tienen algunos o sí podría consumirse alcohol cuando ya hay enfermedad por hígado graso y ya hay fibrosis? ¿Se puede consumir alcohol? Aquí hay 2 olas importantes. Yo soy de la ola de menos es más. En mi caso, yo sí prefiero que no consuman alcohol mis pacientes, porque sí, la verdad es que dar pie al consumo de alcohol tiene sus restricciones. El alcohol tiene subtipos. Hay que recordar que el grado de alcohol puede ser desde el 15% hasta el 70%. En México, yo no lo sabía, pero tiene tequilas de hasta 70%, con eso podemos desinfectar una herida. Pero sí, no es lo mismo comparar un tequila de 25 grados con uno de 70 grados. Entonces, no es lo mismo una copa de 25 que una de 75. Por eso en mi escenario yo sí prefiero con mis pacientes que no tengan consumo de alcohol para evitar potenciar la enfermedad por hígado graso. En caso, y hay varios estudios que se han hecho con la presencia de revedastrol, que es el compuesto que existe en el vino tinto. En este escenario se ha mostrado que el vino tinto sí podría tener un factor de protección metabólica. El problema es que todavía no sabemos la dosis ni cómo cuantificarlo de forma adecuada. Por lo pronto, de lo que sabemos,
Menos de 3 copas en hombre, menos de 2 copas en mujeres al día. Es como el límite que podíamos ya máximo que deberíamos considerar. Pero idealmente un paciente que ya está diagnosticado con hígado graso debería limitar su consumo de alcohol. Ok, entonces como cofactores, en general, no tabaco, no marihuana, no alcohol. ¿Y qué hay de las hierbas? Porque mucha gente dice, pues me han aconsejado algunas hierbas. ¿Podrá ser útil? Porque se dice que es difícil evitar lo que es la medicina tradicional. Y entonces algunas gentes pues consideran que son estos remedios de herbolaria, pues no son tan dañinos y que probablemente si no le ayudan, pues por lo menos no les va a afectar. ¿Cuál sería la postura de autorizar, por ejemplo, que consuman ciertos tés que tienen hierbas, sin especificar qué tipo de hierbas, claro? Aquí depende mucho de la cosmovisión que tengamos. Tenemos que recordar que todos los fármacos que existen pues, actualmente en el mundo provienen de estudios de plantitas. Eso es una realidad. El detalle es que cada plantita que se convierte en un fármaco pasó por un extenso proceso en el que a cada hojita, a cada ramita, se le fue sacando cada uno de sus componentes y podemos cuantificar la cantidad. Es decir, yo no puedo cuantificar si en una hojita que está bien verde voy a tener 100% del fármaco o que esté medio verdecita, como media hoja va a tener 50%, porque la hojita no viene con un número que me marque el número de la cantidad de la sustancia que contiene. Ese es el peligro de la medicina tradicional, que las hierbitas no vienen con instrucciones claras, que podamos determinar y tampoco vienen en miligramos. Entonces no puedo decir que una hojita son 100 miligramos, que 2 hojitas son 200 miligramos, que 3 hojitas son 500 miligramos, y eso hace muy difícil para nosotros el poder ver los efectos adversos que van a tener estas medicinas. Puede que a lo mejor sí, un té con una hojita no produzca una lesión, pero si a alguien se le ocurre, probemos todo el puñado de hojitas a ver qué pasa, y me hago litros y litros de esa bebida, pues no puedo cuantificar la situación. ¿Y qué sucede en esos escenarios? Pues que son pacientes que hacen una lesión tóxica por estos compuestos y muchos de ellos han llegado a trasplante, pacientes jóvenes de 21, 25 años con lesiones tóxicas que tenían un hígado perfectamente sano, pero decidieron optar por la medicina tradicional sin un límite, por así decirlo, un manejo adecuado, y pues puede tener consecuencias desastrosas. Entonces, si vamos a consumir medicina tradicional, es importante saber qué, cómo se llama, qué compuestos tiene. Yo la verdad es que recomendaría no hacerlo bajo nuestra propia decisión, o si saber que lo vamos a hacer, pues estar al tanto de que existen consecuencias y de que cada uno de nosotros somos responsables de esas decisiones. Hay 2 preguntas un poquito parecidas de Fernando y de Fusun Almica, creo, espero estarlo pronunciando bien, que agradece esta idea del tratamiento personalizado y que yo que lo has manejado en forma amplia, pero Oscar Millán dice, ok, dieta, ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos días? ¿Cuál sería la recomendación apropiada en ese sentido, no? Realmente, afortunadamente, hoy en día tenemos algo que se llaman médicos del deporte. Son médicos que están entrenados para prescribir ejercicio de una forma personalizada. Existen varios, hay una especialidad en la ciudad que se dedica a médicos del deporte. Son médicos que, por ejemplo, cuidan a los boxeadores, ultramaratonistas, gente que hace deporte de alto rendimiento, pero también atienden a pacientes. Yo personalmente trabajo con equipo multidisciplinario que incluye un médico del deporte y que puede diseñar un programa de ejercicios para cada paciente. No es lo mismo que yo le ponga a hacer ejercicio a un paciente de 60 años que tiene dificultad para levantarse de su silla por una enfermedad neuromuscular, a un paciente de 25 años
que realmente se la pasa jugando videojuegos, que está sedentario en casa, son dos escenarios completamente diferentes. Entonces, yo sí abogo un poquito para que aprendamos a hacer ejercicio. No significa que, pues, hoy me dio el chip de ver la plática, vi que hay que hacer ejercicio y mañana voy a ir a correr 25 kilómetros, un medio maratón, porque pues me puedo lesionar. Es importante, un ejercicio muy sencillo es la caminata, salir a caminar. Levantarnos de la silla, hacer caminata 10 minutos mañana, tarde y noche y hacer un incremento progresivo de la actividad física. Caminar a paso veloz en el que se aumente la frecuencia cardíaca y esto producirlo de forma progresiva para que vayamos ganando condición física y eventualmente pues ya no sean 10 minutos, sean 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, ya podamos trotar, correr y eventualmente en el mejor de los escenarios 1, 2, 5, 10, 15, 20 kilómetros y pues qué bueno si llegarían a ser 50 kilómetros y que sean maratonistas. Hay pacientes que lo han hecho y que de repente de tener cero actividad, hoy en día no pueden vivir si no hacen 8 o 10 kilómetros por día de correr, ¿eh? Entonces, eso es importante. Actividad física tiene que ser por alguien entrenado. Generalmente los coaches de gimnasios o gente que se ha autoeducado para hacer formación, no siempre tienen el mejor entrenamiento a largo plazo. Eso de los suplementos de gimnasio, los suplementos para ganar masa muscular, el uso de testosterona que les promocionan en diferentes páginas de Instagram, influencers y demás, no son la mejor opción. Busquen un médico especializado que los pueda guiar. En principio van a ser 150 minutos de actividad vigorosa, por lo menos 3 veces por semana, llevándolo a 300 minutos en la semana de actividad intensa. 300 minutos de actividad intensa suena sencillo, pero significa que por lo menos son 2 horas por semana de actividad intensa. O sea, echarse 2 horas de natación, la verdad es que requiere condición física. Entonces, es importante que los evalúe un profesional. Bien, tenemos poco tiempo, pero preguntas rápidas y respuestas breves. Por aquí veo que Ricardo dice métodos de fibrosis, ¿dónde y cuánto cuesta? ¿Hay alguno en particular que tú recomendarías? Generalmente los cálculos de fibrosis se pueden hacer de forma muy sencilla con estudios de laboratorios poco costosos. Se hacen en cualquier laboratorio de la ciudad, cualquiera sirve, no tengo una marca en específico. Ya un poquito más avanzados, cuando buscamos fibrosis, se pueden hacer por fibrometer, por ejemplo, por darles una marca, pero existen diferentes paneles, cada uno de sus médicos está entrenado para saber cuál sería el ideal para usted, o inclusive hacerlos con FibroScan o FibroCap. Existen diferentes máquinas en la ciudad, desafortunadamente no existe una máquina en cada estado del país, pero se podrían hacer. Los costos, pues, sí, un score de no invasivo va a ser mucho menos costoso que un estudio como FibroScan o una biopsia. Sí, vayan a costar varios miles de pesos. Ok. ¿Con qué frecuencia los pides, Liz? Alguien que ya se encontró que tenía fibrosis grado 3, ¿con qué frecuencia? ¿Cuándo se repite? ¿Cuál sería la recomendación tuya en particular? Idealmente, dependiendo del manejo que tiene mi paciente, generalmente los repito cada 1 a 3 años, dependiendo del paciente y de qué tan apegado esté a las condiciones. Entonces, si es un paciente que pues sí está haciendo su dieta, que sí está cumpliendo sus medidas, a lo mejor va a tardar un poquito menos de tiempo en observarse un cambio. Pero si es un paciente que le cuesta un poquito más adaptarse al cambio o seguir las instrucciones, a lo mejor, por cuestión de costos, es prudente hacer un poquito más tardado el estudio. Yo idealmente intento que no pase más de 3 años antes de volver a hacer el estudio. Bien. Y Evaristo Ramírez Jr. pregunta si es reversible la cirrosis por hígado graso. La cirrosis de por sí, cuando ya tenemos un grado avanzado de la enfermedad, se tiene el concepto de que no es reversible, pero sabemos ya de estudios de ratitas
que incluso los grados avanzados de fibrosis podrían ser reversibles bajo condiciones adecuadas o estabilizar la enfermedad. Es decir, un paciente si dice, tengo cirrosis, ¿de qué me sirve perder peso? Nos sirve mucho, porque el hecho de perder peso, de controlar la diabetes, controlar la hipertensión, puede estabilizar la enfermedad por hígado graso, estabilizar la cirrosis, y eso nos permite más tiempo que el paciente viva con su hígadito y que no dependamos de un trasplante. Todavía siguen en estudios esto de fármacos que puedan revertir la fibrosis de forma adecuada, 100% seguros, y que garanticen unos resultados adecuados. Existen varios en estudio. En la Ciudad de México existen varios protocolos que se han llevado a cabo. Es más, tengo idea de que usted llevó a cabo uno de esos estudios y que conoce algunos de los resultados. Entonces, en cada paciente se deberá considerar en quién sí y en quién no. Bueno, ahí complementaría que hay múltiples publicaciones científicas internacionales que demuestran la reversión de la cirrosis y de la fibrosis en diferentes grados. Particularmente las publicaciones incluyen a pacientes con daño hepático por alcohol. Se ha visto casos demostrados de cirrosis que al dejar de tomar se inactiva la enfermedad y puede desaparecer las varices esofágicas y puede reducirse, desde luego mejorar el puntaje de la función del hígado y reducirse la fibrosis a través del tiempo. Y interesantemente eso se ha visto con el simple hecho de dejar de tomar, ¿no? ¿Por qué en algunos sí y por qué en otros no? Es un poco un misterio. También se ha demostrado reversibilidad en la cirrosis por virus, tanto el virus B como el virus C, y esto ocurre cuando se trata de manera apropiada la enfermedad viral, cuando se orienta el tratamiento hacia el origen o la causa del daño. También está demostrado la reversibilidad de la cirrosis autoinmune. Hay muchos casos muy bien demostrados en sus variantes de hepatitis autoinmune, como en colangitis biliar primaria, donde con el tratamiento disponible, que para uno puede ser ácido ursodesoxicólico, para otro puede ser cortisona, se logra reducir los puntajes, mejora la función y sorprendentemente para muchos, porque está publicado, se disminuye los puntajes de fibrosis, ¿no? Y finalmente, en efecto, en nuestro país hemos colaborado con un grupo multicéntrico de investigadores del Instituto Nacional de Nutrición, donde está el doctor Aldo Torre, del Hospital Universitario en Monterrey, y otros médicos de Guadalajara, de Mérida, de la Ciudad de México. Publicamos recientemente un estudio en que el tratamiento con la pirfenidona, que en nuestro país se comercializa como Quitocel, también logra una reducción de la fibrosis en un 35% de los casos, ¿no? Y tal vez, bueno, esto sería un mensaje importante, porque si estamos midiendo fibrosis, pues el chiste es que demos algo para controlar la fibrosis. En este estudio reciente que les comento de 35% de reversibilidad de la fibrosis, el 40% de la población tenían enfermedad por hígado graso metabólico y tenían fibrosis hepática avanzada, tanto F3 como F4. Pues creo que hay un par de preguntas más interesantes que me gustaría que abordaras, Liz. Una es de Lidia Domínguez, que ella agradece tu charla y dice que siente que el hígado es muy noble porque muchas veces no da síntomas, pero aún, incluso cuando está tan enfermo. Y entonces la pregunta para ti es, ¿qué tan frecuente es que no dé síntomas? ¿Y qué tan frecuente es el otro escenario? El que sí dé síntomas que le permiten al propio paciente buscar ayuda. Desgraciadamente, el hígado no duele. Y el hígado no tiene como un grito o una vocecita de ayuda que dice, hazme caso, o ve con el médico, o algo está pasando aquí. Desafortunadamente, las alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático en muchos pacientes son un hallazgo, como les decimos, incidental, por casualidad, porque
algún momento el paciente por iniciativa propia, por un chequeo en la oficina o por una evaluación médica por otra causa, se presentan. Entonces, eso hace que la medicina de diagnóstico y prevención sea importante. Acudir con un médico que tenga un entrenamiento para, ya sea un internista, un médico de atención primaria, a los que estamos empezando a capacitar en enfermedad hepática, que haga un screening inicial y que si tiene alguna duda lo derive al médico de especialidad para que pueda manejarlo. Y en el otro escenario en el que nos dicen cuando ya la enfermedad nos grita que tiene una enfermedad hepática, generalmente es cuando ya vemos complicaciones avanzadas de la misma, cuando ya hay varices, ascitis o encefalopatía, el escenario en el que intentamos que los pacientes no lleguen, pero desgraciadamente todavía lo vemos. Marta pregunta, igual lo trataste en tu tema, pero ya entró un poco tarde. ¿Qué estudio sería el más rápido, sencillo, para saber si tiene o no hígado graso? Idealmente hacemos una evaluación clínica, ya por una evaluación clínica con ciertos marcadores clínicos, se puede hacer una sospecha. La presencia de un índice de masa corporal por arriba de 25 o la presencia de diabetes ya son un fuerte indicador, pero también estudios como el índice de OMA, la proteína C reactiva ultrasensible, no la estándar, la ultrasensible, o evaluaciones como hemoglobina glicosilada en diferentes parámetros en ayunas, después de comer, o las glicemias en ayunas también las tenemos. Y ya estudios de imagen, por ejemplo, ultrasonido, tomografía o resonancia, que deberán ser indicados para la patología. Hay que especificarle al radiólogo qué es lo que estoy buscando. El radiólogo es un operador dependiente del estudio, entonces si yo no le digo al radiólogo qué busco, el radiólogo es como tirar una escopeta al aire. Va a ver todo lo que hay, pero puede que algunas cosas sí sean importantes y otras no. Ok, de hecho, Juani Delgado también pregunta de cuál es el estudio para diagnosticar hígado graso. Y yo complementaría que en muchas personas la sorpresa ha sido que al hacerse su chequeo anual, sobre todo cuando es un chequeo integral que incluye ultrasonido, les dicen, pues saliste con hígado graso. Y bueno, es una de las formas en que los hepatólogos nos podemos dar cuenta del hígado graso, ¿no? Pregunta un poquito relacionada, pero por Eduardo también, dice que la cirrosis por hepatitis B puede ser indetectable. ¿Puede haber casos de hepatitis B con antígeno de superficie negativo? Hepatitis B, sí. Hay que recordar que la hepatitis B es una enfermedad que no se cura si no se controla. Idealmente, el cuerpo es bastante sabio y aunque te infectes, el sistema inmune del cuerpo puede eliminar el virus y en este escenario puede hacer un antígeno de superficie negativo. También puede suceder que con el tratamiento antiviral para hepatitis B se produzca lo que conocemos como una cura funcional, que es la negativización del antígeno de superficie, pero otros marcadores van a seguir presentes. Entonces, sí, puede existir hepatitis B con antígeno de superficie negativo y también existe algo que se llaman mutaciones del core o del precor, que son como variantes mutantes, por así decirlo, que no siguen las leyes del libro, son un poquito independientes. Pues mil gracias por compartir tu sabiduría, Liz. Yo creo que la gente está encantada. Yo completaría que el mensaje de hoy es que no le tengamos miedo a evaluar a nuestro hígado, que hay una buena cantidad de médicos preparados y hay acceso a muchas pruebas diagnósticas, tanto una buena historia clínica, exploración física, ya escucharon estudios de laboratorio, estudios de imagen e incluso hasta la biopsia hepática, ¿no? Yo voy a ceder el micrófono a Hortensia, a nuestra presidenta de Amigos del Hígado, para que haga el cierre formal. No tengo bien claro el tema, pero estén atentos a esta fecha. También yo les pediría que visitaran nuestra página web, que es www.amhigo.com. Y pues también, ¿qué más tenemos?
pues solo eso, que no se olviden de nuestra próxima sesión y pues un aplauso a los profesores médicos que tenemos aquí. Gracias a la doctora Liz. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y a la orden cuando se necesite. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Po. Buenas noches. Buenas noches.